positioned throughout a 3-mile radius. Finally, an undercover deputy saw the suspect leaving an abandoned barn dressed in a thick winter coat. At some point, our suspect realizes that he's probably a law enforcement officer. The court also finds beyond a reasonable doubt that the defendant murdered the minor child EPC in a heinous, atrocious, or cruel manner. The testimony of Dr. Webb establishes that EPC was 4 years old at the time of her death. A Hillsborough County judge got emotional today as she issued a death sentence in the case involving the murder of a 4-year-old child and her mother. Today, Judge Michelle Cisco formally sentenced Angel Kuschak to death. News Channel 8's Jeff Patterson joins us live tonight in Tampa. It says something when a seasoned veteran judge has this kind of emotion in court. Good evening, Jen. Well, this was a brutal murder. There's no question about it. The defendant sat with little emotion as sentence was pronounced against him, but this veteran Hillsborough County judge did have to hold back tears as she read the facts of the case into the record. This was the scene as Hillsborough County Sheriff's deputies and a canine team arrested Angel Kuschak shortly after the murder of Amelia Kokchak and her 4-year-old daughter. On October 7th. de 2026, una sala del Tribunal del Condado de Hillsborough, Florida, quedó en completo silencio. Una jueza leía en voz alta una sentencia de muerte. Entonces se detuvo. No pudo continuar. Las lágrimas le corrían por el rostro. Ahí mismo, en plena audiencia, frente a todos. El hombre al que sentenciaba se llamaba Angel Gabriel Kuschak, 33 años, ciudadano guatemalteco, y desde ese día un condenado a muerte en el estado de Florida. Los registros del tribunal muestran que la jueza describió el asesinato de una niña de 4 años dentro de una bañera como atroz, execrable y cruel. Pero esto es lo que hace que este caso sea imposible de ignorar. Ese mismo hombre se sentó en esa sala y le dijo al jurado que no recordaba nada, ni el cuchillo, ni la pala, ni la niña, nada. Y sin embargo, las cámaras lo captaron todo. Más de 60 llamadas sin respuesta cuentan su propia historia. Y una madre que cruzó una frontera buscando una vida mejor nunca llegó a casa. ¿Cómo termina en el corredor de la muerte un hombre que asegura no recordar nada? Quédate, porque la respuesta te va a perturbar. Bienvenido a The Execution Archive. Si es tu primera vez aquí, estás exactamente donde debes estar. Dale suscribir y quédate hasta el final, porque esta historia no va a donde crees. Antes de hablar de lo que ocurrió en esa casa rodante en Dover, Florida, necesitas saber quién era Amalia. Porque ella no era solo una víctima, era una madre. Amalia Kokchak de Peck nació en 1988 en un pequeño pueblo de Guatemala. Creció en un lugar donde las oportunidades eran escasas y el futuro incierto. Como muchas personas en su situación, tomó una decisión difícil. Iría a América a construir algo mejor, pero partir no era simple. Para hacer ese viaje, Amalia tuvo que dejar a varios de sus hijos en Guatemala. No podía llevarlos a todos, así que solo se llevó a la más pequeña, su bebé, Estrella Anastasia Peck Koch. Estrella tenía 4 años. Era el tipo de niña que los empleados de la tienda del barrio conocían por su nombre. La clase de pequeña que entraba y ya sabía dónde estaban los dulces. Pequeña, viva, querida. Alrededor de 2021, Amalia y Estrella cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos sin documentación. Se instalaron primero en Nueva Jersey, empezando desde cero, construyendo algo de la nada, como hacen los inmigrantes. Fue allí, a través de las redes sociales, donde Amalia conoció a Angel Gabriel Kuschak. También era guatemalteco, también del mismo pequeño pueblo. Compartían el mismo origen, el mismo idioma, la misma experiencia de estar lejos de casa.
La conexión fue rápida, pero según la propia familia de Amalia, ella nunca estuvo verdaderamente enamorada de Angel. Se quedó con él por una sola razón: estabilidad, un techo, un futuro para Estrella. Cuando Ángel le dijo que había encontrado trabajo de jornalero en Florida, ella hizo sus maletas y lo siguió. Se mudaron a una pequeña casa rodante en Dover, Florida, rodeada de campos de fresas, con vecinos lo suficientemente cerca como para escucharlo todo. Amalia había construido su vida, una rutina, amistades en la comunidad y una hija que agarraba dulces y hacía sonreír a la gente. Esa independencia, esa pequeña libertad ordinaria, era algo que Angel Gabriel Kuschok no podía aceptar. Ahora hablemos del hombre al otro lado de esta historia. Angel Gabriel Kuschok también nació en Guatemala, aproximadamente 5 años menor que Amalia, lo que lo ubica a principios de sus 30 en el momento de los asesinatos. En apariencia, parecía otro trabajador migrante tratando de abrirse paso en América, pero las apariencias ocultaban mucho. Angel era padre de 5 hijos, todos dejados atrás en Guatemala. No vino a América a construirles una vida mejor. Según los fiscales, vino a huir de una. Cruzó ilegalmente a los Estados Unidos en septiembre de 2023, menos de un año antes de los asesinatos. Ese detalle importa. En una conferencia de prensa junto a la familia de Amalia, los fiscales revelaron que Angel tenía antecedentes penales en Guatemala, incluyendo un delito de naturaleza sexual. También era sospechoso en la muerte de 2 mujeres en su país. Las autoridades alegaron que había huido de Guatemala precisamente para evadir la justicia. En Nueva Jersey y luego en Florida, se mantuvo en silencio. Se presentó como un simple jornalero, sin registro laboral formal, sin documentación legal, sin vínculos rastreables. Pero detrás de esa imagen tranquila había algo mucho más perturbador, una conducta obsesiva, una incapacidad para soportar que Amalia tuviera su propia vida, la necesidad de saber dónde estaba ella en cada momento. Los registros del tribunal mostrarían más tarde que le hizo más de 60 llamadas en una sola tarde. No por amor, por control. Y aún así, cuando los oficiales finalmente lo capturaron, se sentó frente a los detectives y dijo que no recordaba nada. Ni el cuchillo, ni la pala, ni Estrella en la bañera, nada. La vida en Dover, Florida, no era el nuevo comienzo que Amalia había esperado. Desde el principio, la relación estuvo marcada por la tensión. La familia de Amalia lo describía con claridad. Ella no se sentía libre, se sentía atrapada. No por amor, sino por las circunstancias. Angel era su fuente de estabilidad, y eso le daba poder sobre ella. Y lo usaba. Angel controlaba sus movimientos de forma constante. Cuando ella salía, él se enojaba. Cuando pasaba tiempo con amigas, lo tomaba como una afrenta personal. Su independencia, el simple acto de vivir su propia vida, le parecía una ofensa. No era una discusión aislada ni una mala semana. Los argumentos de la fiscalía y los registros del tribunal describen un patrón de celos y control que fue creciendo con el tiempo. La comunidad de casas rodantes era pequeña, los vecinos vivían cerca y la gente notaba. Más tarde recordarían haber escuchado tensión proveniente de esa casa, el tipo de tensión que te hace pausar y preguntarte, pero no siempre actuar. Amalia nunca presentó una denuncia formal por violencia doméstica. Ese silencio no es inusual en comunidades inmigrantes, donde el miedo a las autoridades y la incertidumbre sobre el estatus migratorio crean silencio donde debería haber protección. No había registros, no había rastro en papel, no había intervención oficial. Lo que sí tenía era una vecina, una amiga, que la llamó la mañana del 24 de abril de 2024 para pedirle ayuda con una mudanza. Amalia dijo que sí, era algo normal, le costaría todo. Arrojar.
En muchos casos de crimen verdadero hay un plan, una persona contratada, un encuentro secreto, un cómplice. Aquí no. No hubo cómplice, no hubo terceros, no hubo ningún arreglo elaborado. Solo un hombre, solo, con una rabia descontrolada y acceso a herramientas domésticas ordinarias. Las armas recuperadas en la escena del crimen no fueron compradas especialmente ni escondidas con cuidado. Eran un cuchillo de cocina y 2 palas. Objetos que se encuentran en cualquier hogar. Objetos que en sus manos se volvieron letales. La planificación, si es que se le puede llamar así, fue completamente psicológica. Mientras Amalia estaba fuera ayudando a su vecina, Angel ya estaba consumido. Salió de la casa rodante, caminó hasta una tienda cercana y compró cervezas. Esperó. Las cámaras del área registraron sus movimientos en varios momentos durante ese tiempo, según los registros del tribunal. Sus 2 hermanos, ambos viviendo en otras partes de los Estados Unidos, estuvieron en contacto telefónico con él ese día. Ninguno de los 2 tenía idea de lo que él estaba construyendo. Los registros telefónicos documentaron el rastro con claridad. Más de 60 llamadas al teléfono de Amalia. Cada llamada sin respuesta lo empujaba un poco más hacia el límite. Si estás viendo esto en YouTube ahora mismo, deja un comentario. ¿Te sorprende que este caso haya llegado a la pena de muerte? Sigue viendo, porque lo que viene no se te va a olvidar. Al-Muda. Esta es la parte más difícil de contar, pero tiene que contarse, porque Amalia y Estrella merecen que se sepa la verdad. Alrededor de las 12:30 del mediodía, una vecina tocó la puerta de la casa rodante en Dover. Necesitaba ayuda con una mudanza y le preguntó a Amalia si podía acompañarla. Amalia dijo que sí. Se llevó a Estrella, como lo haría cualquier madre. Las 2 salieron juntas. Era algo simple, ordinario, humano. Angel se quedó en la casa y casi de inmediato empezó a llamar. Durante la tarde, Angel salió caminando hasta una tienda cercana. Los registros del tribunal confirman que las cámaras del área captaron sus movimientos durante ese tiempo. Compró cervezas, se sentó, esperó y siguió llamando al teléfono de Amalia. Para ese momento ya había hecho más de 60 llamadas, la mayoría sin respuesta. Cada una que no conectaba lo ponía más furioso. En algún momento, Amalia contestó. Hablaron, acordaron encontrarse en la tienda. Amalia y Estrella llegaron a la tienda después de terminar con la vecina. Estrella entró e hizo lo que siempre hacía. Agarró un dulce. Los empleados la conocían. Tenía 4 años y estaba cómoda y estaba sonriendo. Esas imágenes, captadas por las cámaras dentro de la tienda, se encuentran entre las últimas imágenes conocidas de madre e hija con vida. Alrededor de las 3:15 de la tarde, los 3 abordaron el mismo autobús de regreso a la casa rodante. Las cámaras los registraron caminando juntos hacia la propiedad, sin nada alarmante, sin nada visible. Solo 3 personas volviendo a casa. 20 minutos después, todo cambió. Alrededor de las 3:35, una cámara captó gritos provenientes del interior de la casa. Las autoridades declararon más tarde que esos gritos eran lo suficientemente fuertes como para escucharse desde la distancia de una cancha de fútbol completa. Los registros del tribunal confirman que Amalia intentó correr, intentó escapar, pero Ángel la persiguió hacia afuera, la atrapó y la arrastró hacia la parte trasera del tráiler. Detrás del tráiler, cerca del cobertizo, Ángel atacó a Amalia con el cuchillo de cocina, apuñalándola y cortándola repetidamente. Luego tomó al menos una de las palas y la golpeó con ella. Amalia tenía heridas en ambas manos. Luchó con todo lo que tenía, hasta que ya no pudo más. Una vecina la encontró después tendida boca abajo bajo un alero, parcialmente cubierta con una lona, semidesnuda.
Había sangre en las escaleras exteriores y en el área alrededor del cobertizo. Un oficial que respondió al llamado describió la escena con una sola palabra: aterrador. Pero Ángel no se fue. Volvió a entrar a la casa. Estrella estaba en la bañera. El agua seguía corriendo. Tenía 4 años, estaba sola y no tenía idea de lo que acababa de ocurrir afuera. Los registros del tribunal y las propias palabras de la jueza Michelle Cisco, expresadas en plena audiencia, confirman que Estrella estaba viva y consciente cuando Ángel la atacó. Sufrió al menos 6 heridas significativas, 2 en el cuello, 4 en la mano derecha. 4 heridas en la mano derecha de una niña de 4 años, clasificadas por los expertos médicos como heridas defensivas. Ella intentó protegerse. La jueza Cisco declaró directamente desde el estrado: el tribunal concluye que la evidencia estableció que Estrella estaba viva y consciente cuando recibió las heridas de cuchillo. Cuando todo terminó, Angel volvió al cuarto, se cambió de ropa, hizo una bolsa, salió de nuevo y atacó el cuerpo de Amalia una vez más con la pala. Luego se alejó, con la bolsa al hombro, moviéndose entre los campos junto a la comunidad de casas rodantes. La cámara de un vecino capturó cada paso. Lo que Angel Gabriel Kuschok no sabía en ese momento era esto: cada paso había sido grabado, cada llamada había sido registrada, cada movimiento había sido documentado. Y los 2 hermanos a los que llamaría en las horas siguientes, ellos sellarían su destino. Fue una vecina quien la encontró. Llamó al 911 y reportó lo que vio: Amalia tendida afuera de la casa rodante, sangre por todas partes, sin signos de vida. Los agentes del sheriff del condado de Hillsborough llegaron y lo confirmaron. Amalia estaba boca abajo bajo un alero. Ya no estaba. Los agentes entraron a la casa. Dentro del baño, el agua de la bañera seguía corriendo. Estrella estaba ahí. Ella tampoco estaba. El patrón de sangre en la escena contaba una historia clara: salpicaduras en las escaleras, la entrada y el exterior del cobertizo. Esto no fue un enfrentamiento entre 2 personas, fue una persecución, una cacería. Usando las imágenes de la cámara de un vecino, las autoridades identificaron de inmediato a Angel como la última persona vista saliendo de la propiedad. Se emitió una alerta pública. El sospechoso era considerado armado y peligroso, y se creía que se encontraba en las inmediaciones. Angel estaba en el bosque. Llamó a uno de sus hermanos. No explicó nada. Solo se despidió, como si supiera que nunca volvería a hablar con él. Luego llamó a un segundo hermano, y esta vez confesó. Le dijo exactamente lo que había hecho. Según el testimonio de ese hermano, Angel dijo que todo se redujo a una sola cosa: los celos. Amalia había estado fuera durante horas. No había contestado sus llamadas. Le confesó a su propio hermano, sin que nadie se lo pidiera, por teléfono, horas después de haber matado a una madre y a su hija. Her mother. La oficina del sheriff del condado de Hillsborough actuó con rapidez. Se desplegaron unidades caninas por los campos de fresas, las zonas boscosas y los caminos rurales alrededor de Dover. Encontraron un rastro, pero Ángel estaba escondido en la maleza densa y no fue posible localizarlo de inmediato. La búsqueda continuó. Al mismo tiempo, los investigadores contactaron a los 2 hermanos de Angel que vivían en los Estados Unidos. Las conversaciones telefónicas que esos hermanos tuvieron con él esa tarde se convertirían rápidamente en uno de los hilos más importantes de todo el caso. El detective principal de homicidios Anthony Watson comenzó a reunir la evidencia física. Lo que encontró era devastador. Se recuperaron 2 palas de la escena del crimen. Ambas tenían la sangre de Amalia. Un cuchillo de cocina fue hallado en un bote de basura cerca de la propiedad. Cuando el detective Watson levantó ese cuchillo ante el tribunal, el jurado pudo verlo claramente. La hoja
estaba visiblemente doblada. La fuerza empleada durante el ataque había sido tan extrema que había curvado la hoja de un cuchillo de cocina recto. La analista del Laboratorio de Criminalística del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Tracy Love, confirmó mediante análisis forense que el cuchillo había estado en posesión de Angel antes de ser recuperado. La investigadora de la escena del crimen, Sabrina Rich, documentó formalmente ambas palas y toda la evidencia de sangre asociada. Las cámaras de propiedades vecinas le dieron a los investigadores un registro cuadro a cuadro. La persecución, los movimientos de Angel por la propiedad y su salida a través de los campos. A medida que el panorama tomaba forma, los investigadores confirmaron que Angel había entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Se presentaron 2 cargos adicionales, junto a los 2 cargos de asesinato, secuestro y abuso agravado de menores. Al 1. La mañana siguiente a los asesinatos, un oficial avistó a un hombre caminando por un camino rural, a más de 1,5 kilómetros de la escena del crimen. Era Angel. En el momento en que notó la presencia de las autoridades, corrió directo hacia la vegetación. Un perro policial lo rastreó entre la maleza. Los oficiales entraron y lo sacaron físicamente. Opuso resistencia, forcejó, fue reducido y detenido. Las cámaras corporales captaron cada momento. Esas imágenes se mostrarían más tarde en el juicio. En la estación, Angel fue informado de sus derechos e interrogado en español. No pidió abogado, no guardó silencio, confesó, con todo detalle. Los registros del tribunal confirman que no solo admitió ambos asesinatos, sino que explicó exactamente cómo los cometió. Luego él mismo dirigió a los investigadores hacia el cuchillo en el bote de basura. Todo encajó. La hoja doblada, las 2 palas manchadas de sangre, las imágenes de las cámaras vecinas, el registro de más de 60 llamadas, el testimonio de sus propios hermanos, y ahora sus propias palabras. Los fiscales hicieron su anuncio. Buscarían la pena de muerte. En esa misma conferencia de prensa, junto a la familia de Amalia, las autoridades revelaron lo que habían descubierto sobre el pasado de Angel en Guatemala, un delito de naturaleza sexual y presunta participación en la muerte de 2 mujeres. Había huido de su país para evadir la justicia por esos crímenes. En cambio encontró a Amalia, o Amalia. El juicio se celebró en el Tribunal del Condado de Hillsborough, a cargo de la oficina del 13º Circuito Judicial, bajo la fiscal estatal Susie López. Antes de que comenzaran los procedimientos, Angel presentó una solicitud. Quería un intérprete de quiche, alegando que su español era limitado y que no hablaba inglés. El tribunal lo aprobó. El intérprete le costó al Estado aproximadamente $30,000. Este era el mismo hombre que la mañana después de los asesinatos se había sentado frente a los detectives y había confesado, con fluidez, en español. La fiscalía construyó su caso pieza por pieza. El jurado vio las imágenes de las cámaras de la tienda, el autobús y la propiedad. Escuchó la confesión de Angel tras su arresto reproducida en la sala. Sus palabras, sus indicaciones sobre el cuchillo en el bote de basura. Les mostraron fotografías de las heridas de Amalia detrás del tráiler. El detective Anthony Watson se paró frente al tribunal y levantó el cuchillo de cocina, con la hoja visiblemente doblada, para que cada miembro del jurado pudiera verlo. Tracy Love confirmó el vínculo forense entre Angel y ese cuchillo. Sabrina Rich guió al jurado por ambas palas manchadas de sangre, elemento por elemento. Entonces llegó el momento que nadie esperaba. Angel tomó la palabra. A través del intérprete, le dijo al tribunal que no recordaba haber matado a Amalia, que no recordaba haber matado a Estrella. La defensa argumentó que un hombre sin memoria de sus actos merecía cadena perpetua, no la muerte. El jurado no estuvo de acuerdo. En octubre de 2025 emitieron su veredicto
culpable en ambos cargos de asesinato en primer grado. Luego deliberaron sobre la sentencia, la votación fue de 10-2. Recomendaron la muerte. El 6 de febrero de 2026, la sala del Tribunal del Condado de Hillsborough quedó en completo silencio cuando la jueza Michelle Cisco tomó su lugar y comenzó a leer la sentencia en voz alta. No llegó muy lejos antes de tener que detenerse. Se recompuso, continuó, luego se detuvo de nuevo. Las lágrimas le corrían por el rostro, abiertamente, frente a todos los presentes. Una jueza, vencida en su propia sala, por el peso de lo que estaba obligada a decir en voz alta. Los registros del tribunal recogen sus palabras exactas. El acusado asesina brutalmente a Amalia fuera del hogar y luego entra a la residencia para asesinar a Estrella mientras ella estaba en la bañera. Continuó. Estrella sufrió al menos 6 heridas significativas en su cuerpo, 2 en el cuello y 4 en la mano derecha. El tribunal concluye que la evidencia estableció que Estrella estaba viva y consciente cuando recibió las heridas de cuchillo. Luego describió el ataque contra Estrella con 3 palabras que no han abandonado a quienes las escucharon: atroz, execrable y cruel. La defensa había presentado factores atenuantes, incluyendo alegatos de que Angel había padecido una condición psicológica de por vida. La jueza Cisco consideró esos argumentos. Determinó que ningún testimonio pericial presentado era suficiente para contrarrestar la crueldad establecida más allá de toda duda durante el juicio. Sentenció a Angel Gabriel Kuschok a muerte en ambos cargos. Al otro lado de la sala, Angel se derrumbó en llanto. Tuvo que ser retirado físicamente de la sala. Afuera del tribunal, la fiscal estatal Susie López se dirigió al público. Sus palabras fueron medidas y directas. Esta no es una sentencia que nadie celebra. Este fue uno de los crímenes más horrendos que hemos visto jamás en el condado de Hillsborough. Confirmó que se había hecho justicia, no solo por Amalia y Estrella, sino por la familia que dejaron atrás en Guatemala. El 13 de abril de 2026, Angel Gabriel Kuschok fue trasladado formalmente al corredor de la muerte de Florida, en la institución correccional Union. Con un tiempo de espera promedio de aproximadamente 24 años en Florida, se estima que su ejecución tendría lugar alrededor del año 2050, con un costo estimado para el estado de $24 millones.